Moi boas celtistas e benvidos a Banca Balaídos, ou debería dicir só a Balaídos, porque hoxe retrocedemos uns cantos anos no tempo e damos a benvida á xornada retro da Liga aquí no Templo Celeste. Así que só queda dicir patata. Que vos parece eso da xornada retro da Liga? A mí me parece unha idea boa, moi boa, a verdad, que traer esos recordos que tivemos sempre, esos bons momentos que vivimos co Celta sempre. Ah, tarxeta do Xabarín! Sí. Cal era a vosa serie favorita? Buah, a miña Shin-chan. Tamén, Os Shin-chan. borechas. Doraemon ten un peto máxico. Sí. Eu non me acordo, xa non me acordo. Sí, claro que me gustaba el Xabarín. Xabarín Club era único. Era una clase de fútbol muy distinta a la de ahora. Había mucho equipo muy fuerte y costaba mucho, pero bueno. Pide que ano eres? Do 2015. Do 2015, entón non recordarás obxetos como este, non? Que che parecen as cámaras así? Colle aquí. Pesan, como son? Contame un pouco. Pesan bastante, a diferenza das de hoxe, e a verdade son bastante raras, pero... Sabes como funciona? No, supoño que facendo así e facendo así. Non sei, que non sei. Na casa dos meus tíos hai como un disco moi raro que tú das un botón e xira o disco cunha palanca. Así de vinilo, non? Sí, é moi raro sempre, pero como xa está estropeado non pode usalo, pero sempre pídolle se pode usalo. Son do 2016. Hace pouco estuve de cumpleanos e o meu pai me regalou unha camiseta de 2009. E como era a camiseta? Era naranxa con la marca Umbro. Non te soa de nada. Non. Pero para que parece que sirve? Para sacar fotos. Sí, a ver, como usarías? A ver, por onde crees que se ve? Así. Así, moi ben, o controlas E bastante. le das aquí e sacas la foto. A ver, como xurde isto, non? Hai moita amizade, moito amor, pero un de cada equipo. Bueno, yo de Oviedo, ella de aquí, de Mondariz, fiesta de pueblo y surge el amor. Vemos camisetas los chavales con las que no hemos crecido y luego ver los árbitros, la televisión y que todo esté ambientado en ese aspecto, a mí me parece muy interesante y además yo creo que al aficionado, al que le guste coleccionar camisetas y ver cosas diferentes, es algo muy atractivo para el fútbol en sí. Se carga el carrete, no sé aquí ahora mismo dónde le tengo que dar la cuerda y se suelta la foto y queda grabado en el negativo, eso sí lo sé. E logo a revelalo. Claro. Recordo moitas cousas que tiñamos, sobre todo na época de Víctor Fernández, no 98, que con estas cámaras había que levar carrete, cando eu por aí co Celta, por exemplo, na época de Víctor Fernández, que non me perdín ningún partido de UEFA, non me perdín ningún partido. E levabas estas? Levaba cámara desta e levaba unha bolsa cheo de carretes. A la Celta! Listo, moi ben, rapaces. Pois pareceme unha maneira moi bonita de recuperar a tradición. E ti hoxe lucindo camiseta retro tamén? Por suposto. Do Xabarín Cruz sí que teño recordo e os 90 foron pois unha época moi vibrante en todos os sentidos, entonces no fútbol pois tamén, por suposto. Meus dibuxos de cando era cativa era o Inspector Gadget, o Alf. E case que non hai nada máis retro que no fútbol antigo ter mascota, non? Que che parece que hoxe estreemos unha mascota aquí no estadio? Ah, de maravilla, perfecto. A mí me gusta el videomarcador, el marcador, la camiseta, me gusta. Que recordas dos anos 90? Tes algún recordo por aí? Yo no había ni nacido, no me acuerdo de nada de eso. Es una cámara, pero ¿cómo la uso? Pues supongo que es así, ¿no? Así y pa, pero no la voy a abrir. ¿Cómo se abre esto? No sé, para tirar así un selfie, no sé, poco más podemos decir. Que os parece isto de chiño? Está bien. A mí me sorprendió el otro día, allí por las redes sociales, ahí en Twitter, tal. Me sorprendió, no me lo esperaba, la verdad. A mí me gusta, un símbolo aquí de Balaídos, tal. Siempre se ve en la retransmisión en la tele, tiene que estar. Hala, listo, gracias, rapaces. Todo lo que sea el fútbol de antes, todo eso me parece genial. Da igual la camiseta, lo importante es que lleve el escudo en el pecho y salir con la máxima fuerza. Yo creo que eso era fútbol
Es que me estás haciendo recordar tiempos, la verdad. Pero sí, era lo mejor. Yo creo que una buena iniciativa, que la podrían hacer mucho más a menudo, la verdad. Y encantado. Un peto máxico é o gato que viaxa polo espacio. Algo así era, ¿no? Eran as mellores. Isto o de sempre. Que sacabas o carrete, facías as fotos, eran as mellores. Cando ibas de vacación, isto non podía faltar. É o mellor que poderon facer, o Jode Pinchos, o Chiño, ou como lle queras chamar. É a nosa mascota, que xa nos facía falta unha, verdad? Porque hai moitos equipos que tenen mascota menos nós. Agora vamos con ela a todos lados. Como decir, ahora vai ser o noso icono aquí, en Francia, en donde vayamos, en todos lados. Bueno, xa non é a primeira gaviota que temos de mascota, entonces, bueno, nin tan mal. Que che parece isto da mascota nova? Está ben, é unha nova opción e tal, temos que ver o carácter que ten e como nos gana a afición. Parece un pouco macarra, así, polo que vi no Instagram e no Twitter, o sea que ben, ten boa pinta. Vamos allá. Hai que animar a marcar. Está moi feliz de estar hoxe aquí diante de todos e todas vos para demostrar as súas habilidades co balón. Xuntos. Gol. 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 Xa será outra vez. Tiño, estate tranquilo que está tua xente, queremos igual. A próxima xa valdrá, Chiño. Moitísimo aplauso, moito ánimo. Veña que marcha Chiño co apoio de todos. Forte aplauso para Chiño.
Thank you.